Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y en el video de hoy vamos a comenzar un nuevo journal. En este caso es un book journal o reading journal, como ustedes prefieran decirle. Pero antes de iniciar les voy a estar mostrando los productos que me llegaron de Notebook Therapy y que es gracias a estas nuevas colecciones que me animé a iniciar un nuevo journal. Entonces vamos a comenzar con esta colección llamada Our Stories y que consta de un set de washi tapes y un set de sellos de madera. Iniciaré con estos sellos de madera. El diseño de la caja es muy hermosa, ya sabemos que Notebook Therapy siempre se fijan en los detalles y esta no es la excepción. El diseño de la caja me recuerda a un libro y también tiene estos diseños en color dorado. Pasando al set de washi tapes, tenemos un diseño bastante sencillo pero muy elegante en la caja. Y como siempre te trae 3 hojas de stickers con ilustraciones muy bonitas y de diferentes estilos. Tiene un total de 7 cintas y más adelante les estaré mostrando los swatches, más que nada para que no tarde tanto el video. Voy a pasar a la siguiente colección que siento que es algo similar pero que sí cambia. Esta es más que nada inspirada en el solsticio de verano con un toque místico. E iniciando con las washi tapes tenemos una caja con el mismo color que el anterior. Este set igual tiene 7 washi tapes y las 3 hojas de stickers de regalo con diseños muy bonitos y que en lo personal me encanta la combinación entre ese tono oscuro pero que también haya flores. Siento que es una colección bastante diferente. Y aquí les muestro los swatches de las colecciones de las cintas y que estaré usando para este nuevo journal. Pasando al siguiente producto de la misma colección tenemos estos sellos de madera con ilustraciones muy bonitas y con ese toque mágico. Creo que es la primera vez que yo pruebo una de estas colecciones con estas vibras oscuras y mágicas, pero ellos ya habían sacado unas similares pero de otras colecciones, así que les estaré dejando algunas fotos y el link en la descripción por si a ustedes les gusta mucho este estilo de diseño y así pueden ver más opciones en su página. Ya por último y el producto estrella es esta libreta que estaré usando para mi book journal y es en el tamaño travel. Esta es solo una de sus varias libretas que sacaron en esta colección. En pantalla les estaré mostrando los otros diseños que sacaron, pero a mí me viene perfecto esta. El diseño de la portada es muy bonita, es una abeja con algunas plantitas a su alrededor. La cubierta es de terciopelo en color marrón y como pueden ver el borde de las páginas tiene este diseño en dorado con algunos destellos. Esta libreta en comparación a las anteriores que han sacado es de un gramaje de 150 y tiene un total de 144 páginas. En la parte de atrás tiene igual este sobre para guardar algunas cositas y un clip de regalo. Aquí les muestro las anteriores libretas que ya han sacado en colecciones pasadas y sin duda me alegra que saquen en este tamaño, además que sus diseños no decepcionan. Y eso sería todo lo que me llegó de Notebook Therapy. Les estaré dejando los links directos en la descripción de este video, así como mi código para un 10% de descuento en tus compras. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro nuevo journal. Como siempre iniciaré con una portada para personalizar más mi libreta. En esta ocasión preferí tener un estilo más de tipo scrapbook, no tanto de dibujo como usualmente lo hago en mi bullet journal. Aquí quise experimentar un poco más y pues es el mismo estilo que verán en todas mis páginas. Es la primera vez que inicio un book journal, así que no tengo tanta experiencia en cómo planear mis hojas, pero estuve viendo muchos videos de otras personas de la comunidad y únicamente agarré las secciones que a mí me gustaron más o que se me acomodaron más debido a mis hábitos. Actualmente no soy una persona que suele leer mucho, pero por lo mismo quise iniciar un nuevo journal para motivarme a tener un mejor hábito de lectura. Mi género de libros son de románticas y de drama, así que si tienes alguna recomendación déjamela en los comentarios. Así quedaría mi portada bastante sencilla pero a la vez muy bonita. Voy a pasar a la siguiente página y aquí estaré haciendo un índice para organizarme y buscar mejor mis páginas, aunque realmente no sé si llamarle índice como tal porque esta libreta no tiene número de páginas y tampoco se las voy a estar poniendo, pero pensaba guiarme mejor con fechas. Así que hice una tabla con 2 columnas en donde una pondré el nombre del libro y la segunda la fecha.
Y mientras ven un poco del proceso, quería platicar aquí con ustedes, así que retomando el género de la lectura que me gusta, antes era más variado mis gustos, creo. Recuerdo que hace años yo era esa persona que se moría por las sagas. Recuerdo que leí Los Juegos del Hambre, que por cierto sí quiero retomarlo de nuevo y leer La Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, aprovechando que ya mero sale la película. No me considero tan fan, pero sí que me gustó en su tiempo. También recuerdo haber leído Divergente, creo que esa es la saga que más me marcó y de hecho mi tatuaje que tengo es de ese libro. También disfruté en su tiempo Bajo la misma estrella, Las ventajas de ser invisible y muchas más que ahora no recuerdo, pero sí, yo disfruté mucho esa época de adolescente. Sin embargo, siento que ahora me gusta más lo romántico y que de hecho iniciaré con los de Jane Austen, espero estar pronunciándolo bien, ya sea con Orgullo y Prejuicio o Persuasión. Aunque Orgullo y Prejuicio es de mis películas favoritas, así que tal vez inicie con esa. Pero bueno, continuando con el video, vamos a pasar a la siguiente página donde estaré haciendo 12 cuadros que posteriormente pegaré con mis imágenes de libros favoritos que haya leído en este año. Mi meta es leer 12 libros antes de iniciar 2024, así que espero lograrlo. Lo ideal hubiera sido que desde enero iniciara, pero así es esto. Lo más seguro es que algunos meses lea más que en otros. Esto va a depender completamente transcurriendo el tiempo. La verdad es que ahorita me está dando muchas crisis existenciales. Ahora voy a iniciar mi último semestre en la carrera y siento que leer los libros me va a ayudar un poco a no pensarlo tanto y combatir un poco esta ansiedad que a veces me cargo. Pero bueno, así quedaría esta página y vamos a pasar a la otra, y esta la dedicaré completamente para recomendaciones. La verdad es que a veces me salen muchas sugerencias en TikTok de libros, así que cuando encuentre alguna que me llame la atención voy a ir apuntándolas. De igual forma, si ustedes tienen alguna recomendación de libro que les gustaría compartirme, no olviden escribirlo en los comentarios. Con lo poco o mucho que ya les platiqué, pueden ver el tipo de libro que me gusta leer. Mi novio suele leer muchos libros de terror, pero realmente no me gusta ni ver las películas y mucho menos leerlo. Yo soy una persona muy miedosa, sin embargo disfruto mucho ver videos aquí en YouTube de misterios, de casos y todo ese estilo, pero leerlo creo que no. Igual creo que inicié mal con ese género porque mi novio ya me estaba recomendando los de Stephen King y esos son súper largos y algo difíciles de leer, o al menos eso siento yo. ¿O ustedes qué opinan? Y pues bueno, así quedaría esta página. La verdad me quedó bastante bonita, a mí me encantó el diseño que le dejé, pero vamos a pasar con la siguiente, y aquí estaré haciendo un librero o estantería. Este es más que nada dibujado, así que les iré explicando. Hice 3 estanterías y estuve dibujando algunas plantitas y libros y otro tipo de decoración. Tampoco quise dibujar muchos libros porque quiero ser realista, mi meta es de 12, pero si logro hacer más, pues súper bien para mí, pero el mínimo son 12. Y aquí cuando ya vaya terminando de leer mis libros, voy a pintar cada uno y estaré escribiendo el nombre, y esto es más que nada como decoración, algo para que me motive a seguir leyendo. Es como si fuera un tracker, si lo vemos de esa forma. Y únicamente pinté las repisas, las plantitas y dejé los libros para que más adelante los vaya pintando como les mencioné. Y aprovechando, también quería platicarles que estoy en proceso de hacer el video de cómo comprar en Notebook Therapy. Ya sé que hay muchas personas que están interesadas en ese video, pero aún estoy organizándome y lo más seguro es que en el próximo mes lo esté subiendo. Pero quiero que ese video esté bastante completo, abarcar desde los envíos, precios, de todo ese tipo de información importante para ustedes y útiles a la vez. Y también quiero comprar algunas cosas para tener esa perspectiva de cliente y no de colaboración, aunque ya saben que he comprado anteriormente con ellos, pero no lo había registrado para un video o obtener ese tipo de información. Así que ténganme un poco de paciencia y espero subirlo el siguiente mes si todo sale bien. Este sería el resultado final, sin duda ya quiero verlo todo pintado. Vamos a pasar a la última página, que será la de mi portada. Aquí iniciaré desde el mes de julio. No quise iniciar en junio porque sentí que estaba muy apresurado, además que cuando estaba grabando este video ya estábamos casi en la segunda, tercera semana, así que preferí no apresurarme tanto y así me da tiempo de elegir las lecturas del mes que quiero. Sin embargo, no siento que sea tan necesario hacer una portada. Si tú quisieras puedes iniciar desde ahorita, desde el siguiente año, como tú te organices mejor.
mejor. Esto es algo a lo que yo estoy acostumbrada a hacer, o sea, a iniciar en un mes. Y básicamente en una página haré mi portada y en la otra dejaré 2 espacios que más adelante les estaré platicando para qué me va a servir. De igual forma que hago con mi bullet journal, haré una portada de cada mes y con temáticas diferentes, pero manteniendo ese estilo de scrapbook. Para esta portada estaré usando la otra colección de Notebook Therapy que les mostré al principio de este video, que está inspirado en el solsticio mágico y todo ese estilo, y que siento que queda perfecto para este mes. Voy a pasar a la otra hoja y haré el mismo diseño, pero estaré dejando 2 espacios o notitas, en el cual en uno pondré los libros leídos en ese mes y en el segundo los favoritos. Aquí puede ir variando, puede ser desde 1 a 3 dependiendo cuántos libros lea en ese mes. Te recuerdo que los links de todos los productos se los estaré dejando en la descripción de este video, así como mi código de descuento. Para fines de este video lo dejaremos hasta acá, pero si a ustedes les gusta o les gustaría saber cómo hago mis demás hojas, déjenmelo en los comentarios e intentaré subir otro video más adelante, ya sea para Instagram o aquí en YouTube. Pero básicamente es como escribir una reseña, mis partes favoritas del libro, calificarlo del 1 al 5, todo ese tipo de información, pero con un diseño acorde a la temática de ese libro. Y pues bueno, aquí les muestro un último vistazo general de todas mis hojas. Sin duda he disfrutado mucho el proceso de iniciar un book journal y espero que les sirva de inspiración para iniciar el de ustedes. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.